Karen Kodner habla con los escritores. Temas todos, sin límites, sin márgenes. Los libros tienen la palabra, reseñas que te invitan a la lectura. Desde ahora escuchas Celular, un llamado a la creatividad. Hola, ¿cómo estás? Grabo este capítulo 20, hoy jueves 18 de junio, de noche. Luego de una lluvia muy buena que tuvimos ayer y un frío hoy, que obviamente acá en Santiago de Chile nos tiene en modo invierno. Llevamos algo de un mes encerrados y en momentos se me hace difícil, en otros no me doy ni cuenta. ¿Te sucede? Hay noches en que escribo menos en mi bitácora. No me aparecen las palabras. Lo increíble es que a pesar de todo, ayer comencé mi segundo diario, mi segunda bitácora. La última entrevista que hice en Celular, el protagonista fue el actor Luis Ñeco. Tuvo una excelente acogida y como junio es el mes del padre, seguimos en ese modo. ¿Cómo lo celebraste? Hoy me detengo en 5 libros relacionados con el tema de la paternidad. Carta al padre, de Franz Kafka, Léxico familiar, de Natalia Ginzburg, Muerte del padre, de Karl Ove Knausgaard, Patrimonio, de Philip Roth y 8, de Amy Fuserman. Son escritos que me han marcado mucho y si no los has leído, te los recomiendo a ojos cerrados. Mi recuento personal. El capítulo anterior fue un hit porque varios de ustedes me escribieron para comentarlo. Más sensación causó la entrevista a Jorge Edwards en el Mercurio hace 2 semanas. Vino incluso con comentarios en la sección de cartas al director del diario. Varios de ustedes me escribieron para felicitarme. Gracias a Roberto Vendersky, a María Ignacia Pérez y a Patti Brender. Y hablando del Día del Padre, mi papá estaba chocho, que en chileno significa orgullosísimo. Otra cosa muy importante. El concurso del Día del Padre fue otro éxito y me puso muy feliz. Había que responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que tienes que ganar este libro? Y las respuestas fueron alucinantes. Que libera nada más y nada menos que de Colombia. Y Danisa Marián, también de Chile en Instagram, fueron las afortunadas ganadoras de un ejemplar de mi primer libro. Kelly escribió en Facebook: me encantaría tener la oportunidad de ganar. Soy amante a la lectura, a las historias que cuentan los libros que logran despejarme de todo mi alrededor. Qué satisfacción tan grande a la que nos provoca no dejar de leer, ¿verdad? Vivo en un pequeño pueblo en donde lastimosamente no hay librerías y los pocos que tengo me los han traído de la ciudad. Sería un privilegio leer a Karen Kodner, saber cómo piensa, un poco su personalidad y su vida, ya que lo que escribimos hace parte de nosotros. Gracias. Danisa Marián en Instagram escribió: me gustaría este libro para mi papá. Él siempre me ha regalado libros y recuerdo que cuando pequeña, pese a lo agotado que estaba, igual se hacía el tiempo y nos leía una historia. Ahora le cuesta un poco leer porque su vista ya no es como antes, pero yo feliz la leería cada noche, como él lo hacía conmigo pequeña. ¡Felicidades! Ojalá pronto lean Respirar bajo el agua y me cuenten cómo les fue con su lectura. La semana pasada me llegó un regalo genial. El último libro de Marcello Simonetti, Dibujos de Hiroshima. Yo ya lo estoy leyendo y es realmente bueno. En julio, Marcello Simonetti será nuestro invitado. Preguntamos en redes sociales: ¿cuáles lecturas te recuerdan la relación con tu padre? Me llegaron varias respuestas que quiero compartir. Chenríquez recomendó Examen de mi padre, de Jorge Volpi. Liliana Kodner, La invención de la soledad, de Paul Auster. Cristian Caicedo, Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. La enfermedad del padre, de Alberto Barrera Tisca, que ya la leí, y Carta al padre, de Kafka, uno de los libros que hoy voy a comentar. También Gabriel Venegas mencionó Un hijo, de Alejandro Palomas, y La carretera, de McCarthy. PsychoWorks se anotó con Patrimonio, de Philip Roth, otro de los que voy a hablar hoy. No te olvides, en la transcripción de este capítulo en mi página web encuentras todos los enlaces que nombro aquí. Ahora vamos
con los 5 libros imperdibles para el Día del Padre. Voy a partir por la Carta al Padre de Franz Kafka. Las cartas se definen por tener una estructura y siempre están dirigidas a un tercero, ya sea en primera persona, tú, o en una tercera, usted. Para que cumpla su función, debe estar definido claramente el destinatario y que llegue a manos del mismo. Por último, en el sentido más práctico y quizás que obvio, ese destinatario la debe responder. Carta al Padre aparece en la antología Padre e Hijos, que es la publicación más personal y autobiográfica de Franz Kafka. Es uno de los 7 textos personales que lo componen. Carta al Padre. La carta es extensa, más bien podría decir es una novela. Esto es como una mini versión de una novela. Como dije, hay 3 premisas y en este caso solo se cumplió la que fue dirigida a un tú muy definido, el padre. Pero él no la leyó y el emisor tampoco obtuvo respuesta. Entonces la función de la carta tan obvia se anula. Imagínate, Hermann Kafka jamás la leyó y su hijo, Franz Kafka, quedó a la espera eterna. Franz Kafka la escribió en noviembre de 1919. De acuerdo a su amigo y el que le manejaba un montón de cosas, a Max Brod, que la publicó públicamente en 1952, sabemos que Kafka se la entregó a su mamá, a su madre, para que se la diera directamente al progenitor. ¿Qué sucedió? La señora Kafka se abstuvo, no le gustó el contenido y la regresó a su hijo. Aquí les voy a leer un fragmento de esta impactante carta. Queridísimo padre, no hace mucho me preguntaste por qué afirmo tenerte miedo. Como de costumbre, no supe qué responderte. En parte precisamente a causa de ese miedo que te tengo y en parte porque, para explicarlo, necesitaría tener presentes más factores de los que soy capaz de manejar al mismo tiempo cuando hablo. Esta respuesta que intento darte ahora por escrito será igualmente muy incompleta, porque también a la hora de escribir me atenazan el miedo y sus consecuencias, y porque las dimensiones del asunto van mucho más allá de lo que mi memoria y mi entendimiento son capaces de abarcar. ¿Qué habrá sentido el escritor Kafka? ¿Se enteró de que su carta nunca llegó a manos de su padre o quedó esperando eternamente la respuesta? Para leer correctamente este libro, Padres e Hijos, se debe tener en cuenta que a Franz Kafka le gustaba la hipérbole, es decir, exagerar, utilizar la amplificación. El uso que le da a la narración y al lenguaje tiene un fin dramático y estilístico. Sería un error leerlo como literal del vínculo entre él y su padre. De acuerdo a Jordi Llobet, crítico literario español, Hermann Kafka no presentaba anomalías, ni era tan fuera de lo común. Lo interesante de este libro es que es una condensación de las obsesiones que Kafka tiene en su literatura. Porque todo escritor posee ciertos temas, motivos que lo definen. Para algunos será la madre, otros la muerte, el silencio. Para Kafka, sin duda, fue el vínculo con su padre. El segundo libro que te contaré es de la insuperable escritora Natalia Ginzburg y su libro Léxico Familiar. Natalia, vuelvo una y otra vez a ti, en el capítulo 2 del podcast. Les conté sobre la ópera prima El Camino que va a la ciudad y después en el blog sobre Todos nuestros ayeres, su segunda novela. ¿Cuándo leí Léxico Familiar? Me encantaría saberlo porque es una delicia, profundo y melancólico, un sello de Natalia Ginzburg. El título dice mucho. Léxico, un lenguaje familiar que se daba en el hogar de los Levi, apellido soltera de Natalia Ginzburg. Este relato es una especie de pequeña memoria en la que ella aborda episodios de su intimidad. Algo para tener en cuenta es cómo la autora se repliega, no da a conocer sus sentimientos. Es una lejana. Muchos se preguntarán, ¿cómo leer este libro? Porque no es una novela, no es un diario de vida, ni una bitácora. Es una narración intimista, de escenas familiares, rodeado de una melancolía propia de Natalia Ginzburg. Esta añoranza la podemos encontrar en todos sus escritos.
La autora describe una nota al comienzo del libro. Todos los lugares, hechos y personas que aparecen en este libro son reales. Nada es ficticio. Siempre que, debido a mi costumbre novelista, inventaba algo, me sentía obligada a destruirlo. Hasta los nombres son reales. No desea hablar de mí. Esta no es mi historia, sino, incluso con vacíos y lagunas, la de mi familia. La memoria es débil y los libros que se basan en la realidad con frecuencia son solo atisbos y fragmentos de cuanto vivimos y oímos. En el léxico familiar, la presencia del padre de Giuseppe Levi es preponderante. Nació en 1872 y falleció en 1965. Fue un respetado profesor de anatomía, un hombre muy singular. Ella lo retrata como un hombre fuerte, liberal y sumamente político. Mi padre admiraba y apreciaba el socialismo, Inglaterra, las novelas de Solá, la Fundación Rockefeller, la montaña y las guías del Valle de Aosta. Se dedicó toda la vida a la investigación científica, profesión que no le proporcionaba dinero. Del dinero tenía una idea confusa y vaga que predominaba absoluta indiferencia. Durante toda su vida tuvo la preocupación de encontrarse de un momento a otro tirado en la calle. Preocupación irracional que vivía en él unía a otros malhumores y pesimismos, como el pesimismo sobre el éxito y la suerte de los hijos. Mi padre siempre volvía a casa como una fiera, o porque había visto alguna manifestación de camisas negras, o porque las juntas de la facultad había descubierto nuevos fascistas entre sus conocidos. Solía expresar sus opiniones por la calle y en voz alta a conocidos suyos que le acompañaban a casa. Su capacidad de escuchar era inmensa. Sabía escuchar a los demás con gran atención, incluso cuando estaba profundamente ensimismado. Otra cita del libro que hoy podría ser políticamente incorrecta, pero que me encanta, es esta. Ginsburg es un hombre inteligente, dijo mi madre, cultísimo y muy inteligente, y hace unas bellísimas traducciones del ruso. Pero es muy feo, dijo mi padre. Ya se sabe, los judíos son todos feos. ¿Y tú?, le preguntó mi madre. ¿Tú no eres judío? De hecho, yo también soy feo, respondió mi padre. Raquel Casas, bloguera española, es una excelente lectora. Les recomiendo su blog, se llama El Momento Raquel. En la transcripción, que está en mi página web, te dejo su crítica al libro Léxico Familiar. Puedes además encontrar a Raquel en su cuenta de Instagram, que es a Raquel, _Casas, _P. Todo en mi web, ahí lo encuentras. El tercer libro, que habla sobre la relación con la figura paterna, que hoy te voy a hablar, es La muerte del padre, del escritor noruego Karl Ove Knausgård. ¡Ay! Este es un don libro. Si bien no lo tengo aquí en mi casa, que es actualmente mi taller, es un libro que me sirve para repasar cosas estilísticas y descripciones. Recuerdo la sensación que me iba provocando a medida que la leía y leía sus más de 400 páginas. Karl Knausgård, como si lo estoy pronunciando mal, disculpen, ha generado debate entre críticos, escritores y nosotros, los que lo leemos. Knausgård empezó un proyecto literario singular. Escribió 6 novelas que abordan su biografía. Son 6 tomos que fueron saliendo desde el 2009 hasta el año pasado. Para mí, el primer tomo es el mejor y justamente escribe sobre la muerte del padre, de su padre. Leer a este escritor es un desafío. Para algunos es el nuevo Proust. Tendremos que dejar tiempo y mucho para saberlo. Hay pasajes imborrables en la escritura de Knausgård y sin duda motivos suficientes para que él terminara enemistado con su familia. Léase su hermano, su ex señora y me imagino que varios más, ya que no tuvo tapujos para ventilar la vida privada de ellos y de su familia. Independiente de esto, la escritura es soberbia. Logra describir no solo con precisión lo que sucede en el exterior de los personajes, sino, y esto es lo más difícil, los conflictos internos en relación a un otro. Magistral es lo que logra cuando va a visitar a su padre, que vive con su madre, la abuela del autor. Al lector lo traslada ahí mismo. No tiene compasión en describir con lujo de detalles la miseria en que ambos vivían. Uno quisiera que se amigara con el progenitor, pero eso no sucede. También te dejo un enlace de página 12 en mi página web, por si quieres saber más. En este primer tomo,
El hijo retrata las miserias que vivió con su padre y también algunas alegrías. En el primer tomo logramos ver la mirada masculina, desgarrada y sufriente de un hijo hacia su padre y cómo el pasado no puede reconciliarse con el presente. Una obra magistral. El cuarto libro es patrimonio del gran autor norteamericano Philip Roth. Roth no me deja indiferente. Creo que solo me falta leer 2 de sus libros. Para mí, Patrimonio es uno de los mejores porque denota la fragilidad, no solo la vejez en la figura del padre, sino del mismo autor. Hace un par de años, cuando cursaba el magíster en literatura comparada en la Universidad Adolfo Ibáñez, hice un trabajo sobre patrimonio y la autobiografía. Imagínate lo que me gusta. Frente a la necesidad de recordar y la imposibilidad de tener una memoria absoluta, Roth recurre a la redacción de un escrito de corte autobiográfico, colmado de hechos y recuerdos, mediatizados por sus obsesiones y carrera de escritor. Sería esto una búsqueda de su identidad de hijo y escritor. El libro arranca cuando Philip Roth debe comunicarle a su padre, Herman Roth, un agente de seguros jubilado y altamente activo, que más que una parálisis de Bell, tiene un tumor cerebral que lo llevará a sus 86 años a la muerte. En cerca de las 240 páginas conocemos la historia familiar de los progenitores y de los judíos en Estados Unidos. El libro está estructurado en 6 capítulos, acotados por temas y hechos esenciales que abarcan en términos formales algo más de un año, pero que recorre la historia de la judería norteamericana desde un antes de la Segunda Guerra Mundial hasta casi el fin del siglo XX. Acá les leo un fragmento. Esta vez atravesamos las ruinas de Newark en silencio. Mi padre no tenía nada más que preguntar. Se le habían acabado los recuerdos de la niñez. No hay que olvidar nada. Ese es el lema de su escudo de armas. Estar vivo, para él, es estar hecho de recuerdos. Para él, quien no está hecho de recuerdos, no está hecho de nada. La otra cita que viene a continuación es una que solo Philip Roth pudo escribir. Es valiente, transparente y, sobre todo, cierta. Dije que había que enterrarlo en un sudario, pensando que así era como fueron enterrados sus padres, que así era como se enterraba tradicionalmente a los judíos. Pero mientras lo decía, se me ocurrió también que quizás el sudario careciera también de sentido. Mi padre no era ortodoxo, ni sus hijos eran religiosos, desde ningún punto de vista. Y podía ser que todo ello incidiera en lo pretenciosamente literario, por no decir en una especie de histeria gasmoña. Me di cuenta de hasta qué punto resultaría estrafalario y poco apropiado a su persona el hecho de amortajar en un sudario a un hijo en este planeta urbanizado, que trabajaba en una compañía de seguros como mi padre, un hombre de una pieza, que vivió permanentemente anclado en la cotidianidad. No tuve el valor de decir que lo enterráramos desnudo. Utilizamos el sudario de nuestros antepasados para envolver su cuerpo. Roth tiene esa mirada profunda en sus libros y nos hace reflexionar sobre las tradiciones y la familia. Y en esta cita vemos cómo duda su formación judía y se reconcilia y se la pregunta. Y la de su padre. Es un gran, gran escritor. El quinto y el último libro es 8, de Amy Fuselman, otra autora norteamericana. En la página 1 se lee: una vez fui una niña que tenía un padre. Ahora mi padre está muerto. Murió hace 2 semanas. Nunca se me había muerto alguien tan cercano. Estoy tratando de prestar atención a lo que siento. Este fue el primer libro que leí este año, en enero del 2020. Y me lo recomendó Gerardo Jara, librero de Catalonia, y entrevistado al programa 8. ¡Qué buen libro! Gracias, Gerardo. En 8, de la editorial Jai, hay 2 relatos que, si bien se vinculan, no necesariamente deben leerse como una sola unidad. La escritura de Fuselman es moderna, muy profunda y rápida. A momentos uno se engaña y piensa, aquí no puede haber algo tan magistral. Simplemente lo es. Los que les gusta leer en inglés van a ganar muchísimo haciéndolo, aunque la traducción de Virginia Higa es fantástica. Otro de sus libros, Diario a Bordo, narra la historia del padre como marinero y su agonía en la vejez. Esta historia recorre el viaje hacia una nueva vida,
la de convertirse en marinero hasta que es anciano. Paralelamente, se da otro viaje, el de la narradora para quedarse embarazada. Les leo una cita del libro 8. ¿Qué hay en el hecho de que mi padre está muerto que hace que no pueda dejar de repetirlo? ¿Por qué siento que mi padre está muerto? ¿Sería un buen nombre mi hijo? Lo hermoso del texto es que se combina un ayer, en una época lejana, encarnado en la figura del padre, con un hoy que funciona a dos niveles. La vida de la escritora y su deseo, y a la vez de su enorme tristeza, al ver que su padre está al final de sus días. El final del relato de 90 páginas nos conduce a la historia del vínculo entre padres e hijas y entre madres que desean serlo, y otros temas, pero no les voy a dar spoiler. 8 hablan un lenguaje íntimo y de cómo sanar las heridas, de reflexiones a la figura paterna. Así he llegado al final de este episodio, el 20. Lo disfruté muchísimo. Me obligó a hacer un repaso de las lecturas muy antiguas y que se han quedado en mi memoria a pesar de los años. Es un incentivo también para volver a leerlas, a repasarlas. En 2 semanas más tendré aquí, en el podcast celular, una llamada a la creatividad a una mujer que marca tendencia, la chef Virginia de María. Ella ha publicado 5 libros y es una persona que vive en la creatividad. Se declara no lectora, pero con ganas de empezar esta aventura, sobre todo mientras ella teje en las noches y su marido lee. Una conversación sobre su vida en confinamiento, su vida intensa y el mundo que ella ha creado a punta de esfuerzo. Sígueme en mi Instagram y Facebook. Mejor todavía, suscríbete a mi boletín, donde entrego contenido especial y único a los suscriptores. Te espero, cuídate, lee, escribe, crea. ¡Chao! Han oído Celular, un llamado que no termina. El pulso de la creación. Estén atentos a la llamada. Recuerden seguirnos y escucharnos en Spotify, iTunes, iVoox y por supuesto en karenkodner.com. El diseño de sonido y la postproducción estuvo a cargo de Podcast.cl. ¡Hasta pronto!